Muchísimas gracias, Andrea, por esta invitación. La verdad lo decía que para mí es un placer estar acá representando a la Agencia Nacional de Minería, pero también a las mujeres en esto, mineras, que tenemos alma y pasión por este sector y sobre todo tratando un tema de tanta relevancia en estos momentos de discusión en la actividad minera como es ese estándar colombiano de recursos y reservas minerales. Eh, Quería contarles que, hacerles como un recuento, un breve recuento. Sé que de pronto muchos saben lo que ha venido haciendo la agencia, pero es bueno hacer un recuento de saber por qué estamos acá o por qué llegamos a la adopción de ese estándar colombiano de recursos y reservas. Y quería comentarles que eso hace parte de todo ese proceso que empezó la agencia, proceso de modernización, que primero que todo tenía una parte de transformación tecnológica, que tiene que ver todo con la optimización y la automatización y optimización de todos los procesos, cuyo centro de eso va a ser Ana Minería. Y lo otro, parte de esa transformación también fue empezar a ver, a cambiar la forma de administrar esos recursos, los recursos mineros. La primera función que tiene la agencia es ser administradora de esos recursos mineros y parte de eso es convertir eso en riqueza tangible y que llegue a los colombianos. Eso nos permitió empezar a incluir en ese proceso de fiscalización buenas prácticas, nuevos estándares. ¿Y por qué? Porque tenemos que cumplir una función de manera eficiente, también acorde al Código de Minas, que si hacemos un repaso de nuestra legislación minera, eso, hay artículos del Código de Minas que se nos olvidan que están y que nos ponían en el sector obligaciones y funciones para desarrollar, y parte de eso es la constante generación de guías técnicas para la presentación de estudios técnicos de los titulares y de todo el tema de trabajos de obras. Pero aparte de eso también lo hicimos porque nos dimos cuenta que ese sector tiene que estar en permanente actividad de legitimación ante los diferentes grupos de interés. Y como agencia nos hemos dado cuenta que para eso es importante, uno, la información y la confianza en esa información. Y nosotros parte de esa información, y les decía, toda esa transformación tecnológica es la democratización de esa información, que es Ana Minería, pero también tener una información confiable que genere cada día más confianza en la ciudadanía, en los datos mineros, pero también que genere confianza en las transacciones que son propias de este sector. Quiero contarles el antecedente de esto y sé que todos están aquí, a Wilfredo, al Mundo Tulcanaza, nuestro aliado en este proceso, pero va a ser como un recuento de esto. ¿Cómo empezó esto? Empezó en el 2015, nos unimos todos, no solamente la agencia abanderó esta iniciativa, pero esto fue una articulación que yo pongo de ejemplo siempre, entre institución pública, entre la academia, entre gremios, que fue relevante la participación de los gremios, esa disposición de los gremios de acogerse a esos estándares y esas buenas prácticas, y la academia. Pero eso también hacía parte de ese propósito que tenía la agencia, de cambiar la función fiscalizadora que venía haciendo, que era una función simplemente de revisión documental, de ver cómo se cumplían las obligaciones contractuales o de visitas para ver cómo se cumplían esas obligaciones. Y empezamos a dejar de ser una función de pronto declarativa de lo que me diga el minero o de lo que yo tenga que revisar. Nos decían a veces, y voy a decir algo muy chistoso, pero casi que eran como el servientrega, y como somos verde, entonces el logo verde, entonces como que entregaban papeles. Y otra cosa también era que, aparte de eso, nos decían que éramos o solamente recibíamos documentos o solamente trámites, y a veces no sabían qué se pedía. Entonces quisimos hacer un modelo que pasaba de ser declarativo, un modelo comprobativo, pero un modelo que partía del conocimiento, un modelo de saber qué tenemos y cómo lo vamos a administrar. Ahí empezó todo este proceso, la función, este cambio de esa función a largo plazo, una función que incluye estándares internacionales, como lo estamos viendo, pero que también quiere cambiar paradigmas, pero lo más importante es que quiere que la industria le pierda el miedo a reconciliar una información o a tener una información, porque lo que queremos es esa visión de que tengan los titulares como industria y como empresarios. Entonces, eso ha sido todo un proceso. Parte de eso confluyó mucho en la disposición de las otras instituciones, y logramos entrar a Crisco en mayo.
con el apoyo. Eso fue un trabajo en equipo y nos llenó de orgullo porque fue un trabajo técnico que se hizo. Yo simplemente lo reconozco de toda la rigurosidad técnica y profesional. Y después de esa entrada a Crisco, como el tercer país de Latinoamérica que lo logramos, llegamos a Colombia y adoptamos ese estándar colombiano en junio de 2018. Esa entrada a Crisco fue en mayo de 2018, esto fue junio de 2018. Y empezamos ya se acogieron esos términos de referencia donde se dice cómo es ese reporte público, unifica, tiene una metodología estandarizada, y se dice cómo va a ser ese reporte público de la información de las campañas exploratorias y cómo se va a estimar esos recursos y esas reservas. Pero es importante que yo empiece a hacer ese recuento porque ¿por qué entonces lo adoptó Colombia? Colombia no tenía nada, pues Colombia era un sistema de clasificación que tenía Ecocarbón de 1995 apenas, y aparte tenía también unas guías para la elaboración de trabajos de obras y presentación de algunos estudios técnicos, una resolución del 2002 del ministerio, y tenía una resolución, un formato A de la agencia, pero no tenía ese estándar y esa metodología estandarizada para la estimación de recursos. Y lo que hicimos fue adoptar ese estándar colombiano, obviamente acogiéndonos a esas normas internacionales que tiene Crisco, pero aparte de todo permitiendo que en la legislación colombiana se aportara o el estándar colombiano u otro estándar internacional que reúna con las normas Crisco. Entonces casi que fue un avance del sector en esto, fue muy importante ese trabajo y no lo dejamos solo ahí, sino que dijimos, ok, es una resolución de la agencia, es un trabajo que hicimos, pero queremos que esto haga parte de la política pública del sector minero, y lo incluimos en el Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno, el artículo 328, y ese artículo lo que hace precisamente es adoptar ese estándar colombiano y ya establece como una obligación incluirlo en los planes de trabajo de obras y en los estudios técnicos, en los trabajos de obras o en el documento técnico que haga el papel de trabajo de obra para la fiscalización de la agencia, permitiendo que sea o el estándar colombiano o otro estándar internacional. Eso nos llenó de satisfacción porque dejamos ahí una institucionalidad edificada en ese Plan Nacional de Desarrollo, y como producto de ese Plan Nacional de Desarrollo que se expide la resolución 100 de este año, porque el mismo Plan Nacional de Desarrollo nos dice que a la autoridad minera debe establecer la periodicidad y la oportunidad de la entrega de la actualización de los recursos y reservas. Hice todo ese recuento para saber por qué llegamos acá, pero más allá de ese recuento normativo y de cambio y de transformación de la agencia, es que nosotros estamos convencidos de los beneficios que genera la adopción de este estándar y la institucionalidad que se creó con la Comisión de Recursos y Reserva y todo lo que se ha generado en el tema de profesionales competentes. Y parto diciendo es que si no sabemos lo que tenemos en el sector, es muy difícil llegar a planear, y es muy difícil, como yo lo digo, no tan técnica como los que me acompañan en este ejercicio, sino es que todo como país hablar de qué recursos tenemos y en qué podrían redundar en el país que necesita tantos recursos económicos, que como dice nuestro presidente, que es con la riqueza del subsuelo vamos a cubrir la pobreza del suelo, y necesitamos esos recursos, pero tenemos que saber qué tenemos, qué recursos, y tratar de llegar a reservas, y eso yo permitiría decir que nos permiten varias cosas. Primero, a nosotros saber esos recursos y saber cómo lo vamos a gestionar, y permite incluso un desarrollo de una política pública, pero además nos permite tener mayor confianza en el sector, pero además permite que los proyectos mineros colombianos estén en la vitrina para buscar capitales internacionales, pero además nos permite también profesionalizar el sector, y nos permite también empezar a abrirnos más hacia el sector financiero que tanto nos cuesta trabajo llegar allá. Entonces, yo lo veo más que beneficios a esto. Creo que antes hablábamos como si fuéramos el inicio y todo ya no es una iniciativa, ya es una realidad, y lo que tenemos que enfrentar ahora, y no me quiero adelantar porque sé que vienen preguntas sobre el tema, es que más allá de ver esto como un requisito más de la agencia, o ahora qué más trabas nos va a poner el Estado o el gobierno, es que estamos ayudando a que este sector se posicione como en la industria colombiana, y que este sector, no importa la escala de minería que sea, tenga un sentido empresarial.
y tengamos mayor confianza en los proyectos. ¿A nosotros qué nos permite como agencia? A nosotros como agencia, algo más allá nos pone muchos retos, nos pone a profesionalizar más a nuestros profesionales. Para nosotros ha sido muy grato. Yo solamente represento el trabajo que han hecho todos los que están en la agencia detrás de esto. Hemos creado un grupo en la agencia que yo le llamo un grupo élite para soportar todo esto, y termino diciendo que este es el inicio de la ruta de excelencia que hemos definido en la agencia en la administración de recursos. Tenemos ahora la entrada a Crisco, la conformación de la comisión, a la adopción del estándar de recursos, el estándar colombiano, pero lo que viene más importante es todo el desarrollo que va a hacer este grupo de guías técnicas de diferentes piedras preciosas, de esmeralda, de materiales de construcción, pero eso nos va a llevar también a un gran proyecto que es el Banco de Información Minera. No tenemos un banco de información minera y estamos en mora de empezar a eso. Ya tenemos un proyecto con el Servicio Geológico, y parte de lo que queremos a través de la resolución 100 y la otra que se sacó, es decir, cómo se entrega esa información y cómo esos trabajos que se hacen con un estándar de buenas prácticas permite ver esa riqueza en la información minera, en la información geológica que tenemos como país. Y eso, termino diciendo, es mucho más atractivo para la inversión extranjera. Tener información clara, confiable y bajo estándares transparentes internacionales.